gente posible, a ustedes y a todos los que podamos ver en otras reuniones. Y esta encuesta tiene que ver con los horarios de la reunión, qué horarios son más convenientes para uno u otro. Y como se viene el calor, se viene el verano, quizás estamos pensando que quizás sería bueno la reunión o hacerla más temprano o hacerla a la noche para evitar los días de calores que van a venir muy fuerte. Así que eso ya lo va a estar anunciando mejor la pastora, lo vamos a anunciar también en los días del tiempo de liderazgo. Y la idea es hacer una breve encuesta, un papelito donde cada uno de nosotros podamos tildar con una cruz, con una X, en los horarios en los que nos quedaría más conveniente la reunión. Y si vemos que de repente tenemos mitad a la mañana y mitad a la noche, bueno, de repente quizás deberíamos agregar una reunión a la noche. Estamos dispuestos a seguir pagando el precio de servir a Dios, con todo gusto, por supuesto. Así que eso le voy adelantando, muy pronto usted va a recibir un papelito donde no tiene que poner nombre, nada, solo marcar quizás con una cruz, una X, qué horario de reunión es conveniente para usted. Por supuesto que no vamos a ponernos de acuerdo a todos, pero vamos a poder nosotros darnos una idea de que quizás estamos teniendo un problema de horarios, ¿no? Así que bueno, simplemente quería adelantarle eso para que usted lo tenga en cuenta. Vamos al mensaje de la palabra, ¿amén? Estaba en estos días anteriores leyendo un libro y este libro, entre tantas cosas que hablaba, contaba la historia de dos pastores que habían estudiado juntos en un seminario bíblico, se habían preparado para servir al Señor y ellos habían estudiado en un instituto por muchos años, eran compañeros, muy amigos, y al graduarse del instituto, cada uno, siguió su vida por su lado, y cada uno de ellos comenzó a servir al Señor, y cada uno de ellos abrieron una iglesia, cada uno abrió su respectiva iglesia, una obra, un ministerio. Y al cabo de algunos años, uno de los dos pastores comenzó a tener un crecimiento exponencial, o sea, comenzó a tener reuniones repletas, comenzó como todos, creo que comenzamos con un salón pequeño, en casa. Esta iglesia, de hecho, nació en un salón pequeñito, en un negocio donde mi mamá vendía zapatos, una suerte de venta de calzados, donde también allí yo tenía un negocio y también vivía Ezequiel, Marina, Felipe era un bebé. Y esta iglesia nació allí con el pastor Lucho y algunos hermanos que están aquí. No sé cuántos recuerdan de los que están aquí, que creo que Pedro, vos también estuviste, ¿no? En esas primeras reuniones, bueno, Ezequiel, Marina, mi abuelita ya estuvo. En esas primeras reuniones nos sentábamos en unos silloncitos y estaban al costado los zapatos de mi mamá, estaban las computadoras mías y allí nació esta iglesia, ¿no? Y bueno, hoy para gloria de Dios somos unos cuantos más, para gloria de Dios podemos costear este edificio, que le digo que cada vez es más difícil costearlo, pero gracias a Dios podemos hacerlo y gracias a ustedes, por supuesto. Pero bueno, le contaba esta historia, estos dos pastores comenzaron así, con una pequeña iglesia, con unos pequeños miembros, y al cabo de algunos años, uno de aquellos dos comenzó a tener un gran crecimiento, hablando en todos sentidos, ¿sí? Porque crecer no es solo números, crecer es también tener gente preparada, gente que pueda liderar, gente que pueda ministrar. Crecer no es solo tener muchos, sino es poder hacer que los hermanos, que Dios le dé el crecimiento adecuado y que no sea el pastor o la pastora o los hijos o los líderes solo los que sirven, sino toda la iglesia en conjunto crece en número, pero también crece espiritualmente. Esa es la idea, ese es el crecimiento sano, ¿no? Porque póngase a pensar que crecer solamente en números, sino crecer espiritualmente, no tiene mucho sentido. Sería como un árbol que crece pero que no da fruto. Es muy alto, muy hermoso, pero si no da frutos, si yo siembro un árbol de manzano, por ejemplo, y el árbol crece hermoso, pero no me da frutos, ¿de qué sirve que sea tan alto, tan grande, tan tupido, ¿no? Entonces, este pastor dice que comenzó a tener su iglesia a crecimiento, los hermanos crecían espiritualmente, crecían en números, pero el otro pastor que había estudiado junto con él seguía teniendo una iglesia muy pequeñita y cada vez eran menos y cada vez menos. Entonces
al cabo de algunos años ellos se reencuentran, se juntan, se encuentran en una convención de pastores y se ponen a charlar, a contar anécdotas de cuando ellos estudiaban en el seminario. Entonces, el pastor que tenía la iglesia pequeña le dice: ¿y cómo te está yendo a vos en la iglesia? Y le dice: gracias a Dios me está yendo bien. Tuvimos que, comenzamos, le contó rápidamente su historia, comenzamos a construir, compramos un terreno con mucho esfuerzo, los hermanos hacían venta de empanadas, los hermanos salían a vender, yo seguía, dice, también teniendo mis ingresos, dice, en mi trabajo y todo puro esfuerzo, ¿no? Y compramos, dice, en un terreno, compramos y construimos una iglesia, hoy tenemos una iglesia de más de 1000 personas. Y el otro se sorprendió y me dice: wow, dice, ¿y cómo hicieron todo esto? Porque nosotros seguimos igual, nosotros seguimos siendo una iglesia pequeña, cada vez somos menos. Entonces, él quería saber, dice: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué no estamos creciendo en números? Dice. Entonces el pastor de la iglesia grande, con mucha sabiduría, le pide al Señor dar un consejo a su amigo. Y el pastor le dice: ¿tenés para mostrarme, dice, qué es lo que ustedes predican? Dice: ¿tenés para mostrarme cuáles son los mensajes, qué es lo que ustedes hablan? Sí, dice, mira acá yo tengo mi cuaderno lleno de anotaciones, dice, ¿no? De mis prédicas. Quizás un cuadernito así parecido a este, y se lo muestra. Entonces el amigo, con mucho respeto, le dice: permiso, ¿puedo verlo? Sí, dice, por supuesto. Y comienza a ojear y a ver las prédicas de su amigo, ¿no? Del pastor que no crecía. Entonces dice: creo saber cuál es el problema. Le dice: ¿por qué la iglesia no está creciendo? No me digas, me dice, ¿no? ¿Qué es lo que ves? ¿Cuál es el problema? Y dice: ¿sabes qué? Yo veo un solo pequeño problema. Dice: tus enseñanzas no están mal. Tus palabras, tus predicaciones no están mal. Solo que estás enfocado estás parado en el monte equivocado, le dijo. ¿Me va escuchando? ¿Me va siguiendo o no? Dice: tus prédicas, tus palabras no están mal, solo que estás parado en el monte equivocado. ¿En dónde? En el monte equivocado. Y el otro no entendía nada, ¿no? El otro no entendía: ¿cómo en el monte equivocado? Y le dice: claro, dice, ¿tú recuerdas, dice, dónde fue dada la ley a los hombres? Claro, dice, en el monte Sinaí, a Moisés, los 10 mandamientos. ¿Cuántos recuerdan esto? Sí, claro, dice, bien. ¿Y recuerdas, dice, dónde fue dada la gracia? La gracia fue dada en otro monte también, en el monte Gólgota, en el monte de la calavera, en el monte Calvario. Y dice: y creo que tu problema es que tú cada vez que predicas bajo la ley y predicas condenación, pero tú debes predicar gracia y salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Esta es una pequeña anécdota que en un libro que yo había encontrado, pero la cual quise extraer esta parte para compartir esta palabra, porque me dejó pensando y me caló bien profundo esto de los montes. Y hace algunos días yo miraba unos documentales ¿se acuerdan de las momias del Giulia y Giacomo? ¿Cuántos saben de lo que le estoy hablando? Las momias del Giulia y Giacomo. ¿Saben de lo que le estoy hablando, no? Fueron unos niños que fueron encontrados allí momificados en uno de los montes más altos en Salta, a más de 5.000 metros de altura, ¿no? Usted ya sabe la historia. Y en lo que fueron estas vacaciones de julio, creo que fue, no sé si mi esposa se acordará, creo que fue en julio, fuimos a conocer el Museo de Alta Montaña donde están estas momias. Si usted no ha ido, yo le recomiendo que vaya a ver y a conocer y a descubrir esto. Pero ¿qué es lo que me llamaba la atención de estas momias y de esta historia, de este hallazgo? Que las antiguas civilizaciones, estamos hablando antes que América fuese descubierta, en el año antes del 1500,
Dice que una de las civilizaciones más grandes de esta región fue la civilización inca, ¿no? Que ocupó más o menos desde de aquí del norte de Salta, casi ya con Bolivia, hasta arriba, hasta quizás Ecuador. Y fue digamos, una gran civilización. Y cuentan los historiadores que estas personas buscaban siempre los montes más altos para ellos ofrecer sus sacrificios, para ellos de alguna manera encontrar a su Dios, ¿no? Por eso es que estas momias, estos niños, fueron encontrados allí en este monte tan alto aquí en Salta. Y yo me ponía a pensar que esto tiene una relación también con Dios y con su palabra, porque si nos ponemos a pensar, Dios siempre o en algunas ocasiones ha aparecido en lugares altos, en montes. De hecho, a Moisés le dijo, sube al monte y allí hablaré contigo. Y Moisés tuvo que subir allí. Pero recuerde que Dios antes se le había manifestado a Moisés en una zarza. O sea, Dios podía manifestarse al nivel del mar si quería, pero le pidió a él subir a un lugar alto. Y lo mismo pasó aquí con Jesucristo. Él fue crucificado en un monte, en el monte Calvario, en el monte de la Calavera. ¿Alguien conoce Israel? ¿Alguien alguna vez fue a Israel de lo que está aquí? ¿Alguien conoce? Creo que había algunos hermanos que habían ido. Sí, ¿no? Su esposa, ¿no? Su esposa, hermano. Tita, ella conoce, ¿verdad? 2 veces fue. 2 años estuvo allá. Qué hermoso. Vamos a pedirle un día que venga, pase y nos cuente la anécdota de su esposa, ¿no? Si se animará, que nos cuente lo lindo de esa aventura. Bueno, aquellos que van a visitar Jerusalén, la Tierra Santa, el lugar obligado es donde Cristo fue crucificado, el monte Calvario, el monte de la Calavera. Incluso al día de la fecha uno puede ver allí en ese monte una especie de figura que se forma en las piedras como una calavera. Pero bueno, no me quiero detener mucho, prometí ser corto. Entonces, ¿cuál era el problema de este pastor? Dice que él estaba parado en el monte Sinaí y él debía estar parado en el monte Calvario cada vez que predicaba. ¿Qué significaba esto, mis hermanos? Recuerde que en el monte Sinaí fue dada la ley. Acompáñenme a la palabra de Dios, por favor, rápidamente al libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 18, después de Lamentaciones, antes de los Evangelios, allí está Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Dice, Ezequiel 18, 4. ¿Lo tienen? Dígame amén. ¿Sí? Dice, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, ¿esa qué cosa? Morirá. ¿Qué pasará? Morirá. Cuando Dios revela a Moisés la ley para el pueblo, los mandamientos, recuerde usted que cuando Dios dice que Él escribió con su dedo las tablas de la ley, Moisés al bajar con la ley para que el pueblo pueda regirse bajo las leyes de Dios, se topa con que el pueblo estaba adorando a un becerro de oro, no sé si usted recuerda, y Moisés rompe las tablas de la furia, ¿no? Rompe las tablas. Pero allí el Señor le da leyes, preceptos a su pueblo, le da normas, le da los famosos, nosotros decimos 10 mandamientos, pero en realidad son muchísimos más. Y déjeme decirle que cuando el Señor le da la ley al pueblo, el pueblo no pudo cumplirla. El pueblo no pudo cumplir la ley. Y entonces Dios establece y decide que todo aquel que pecare debía morir. Porque la paga de pecado es, ¿qué cosa? Diga conmigo, muerte. ¿Qué es la paga del pecado? Muerte. Esto es la ley. La ley es que todo aquel que peca merece morir. Es como las leyes que nosotros conocemos, ¿no? Las leyes del hombre, las leyes que nosotros conocemos, todo aquel que las viola, las infringe, ¿no? Debe, ¿qué cosa? Pagar, ¿no?
Todo aquel que infringe, que viola una ley, debe pagar por lo que hizo. Lo mismo ocurre con las leyes que Dios estableció allí en el monte del Sinaí. Todo aquel que violara esas leyes, esos mandamientos, debía pagar con su vida, porque el pecado, la paga del pecado es lo que leímos recién: toda alma que pecare, ¿qué dice? Morirá. Esa es la ley, ¿sí? Eso es lo justo. ¿No le parece que es lo justo? Es lo justo que aquel que comete una macana pague por su error. ¿No le parece que es lo justo? ¿No sería más justa la sociedad si todos aquellos que pecan, o no digamos pecan, no sería más justa la sociedad si todos aquellos que de verdad cometen un error pagaran? Dígame, hermano, ¿sería más justa esta sociedad? ¿Sería un poco más limpia, más sana? Sí, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos que decimos la ley no sirve, que la ley aquí está comprada? ¿Cuántas veces no decimos eso? El domingo anterior Ezequiel hablaba de un caso que es muy famoso ahora, de unas chicas que mataron, ¿no? En Buenos Aires, tres adolescentes que la mataron salvajemente. ¿Y qué irá a pasar con esto, no? Esta mañana yo venía a la iglesia escuchando la radio y estaba hablando un fiscal que investiga la causa. Y él decía: jamás vi, en mis 35 años de servicio como fiscal, jamás vi un caso así con tanta alevosía, tan sanguinario, podríamos decir, ¿no? Entonces dígame si no es lo justo que aquel que, como dice alguien, aquel que las hace las paga. Ojalá fuera realmente así, ojalá fuese esta norma para todos, porque viviríamos en una sociedad mejor. Dios estableció las leyes para que vivamos bien. Dígale al que tiene a su lado: las leyes son para vivir bien. Dígale al que está al lado: las leyes son para vivir bien, ¿no? ¿Para qué fue dada la ley? Para vivir bien, claro. Pero déjeme decirle una cosa: el hombre no pudo cumplir con la ley, el ser humano no pudo, ni puede, ni podrá cumplir con la ley, porque nuestra esencia es pecaminosa. Ahora, ¿qué quería decir este pastor cuando decía: tú predicas desde el monte Sinaí, pero yo estoy predicando desde el monte Calvario? Dice. Porque el monte Sinaí es ley, pecado, muerte, pero falta la gracia. Y déjeme decirle que hay muchos hermanos, muchas personas que predican, claro, acerca del pecado. Y muchas veces hasta quizás esa ha sido nuestra predicación, no del pecado, sino de la ley, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que usted me entienda mejor. Por ejemplo, cuando mi mamá se convirtió al Evangelio, cuando ella comenzó a descubrir el camino de la fe, lo primero que ella quería es que nosotros cumplamos con las leyes de Dios. Entonces yo siempre cuento en chiste, pero en serio, que cuando ella volvió a casa, lo primero que hizo fue sacar todos los santos, todas las vírgenes, todas las imágenes, ¿no? Todo aquello que iba en contra de Dios, ella comenzó a sacarlo de la casa. Y no solo comenzó a sacar las cosas que ella había llevado a la casa, porque nosotros en la casa teníamos diferentes santos, teníamos una virgen, teníamos un Buda, mire la mezcla que teníamos ahí, ¿no? Parecíamos hindú de tantos dioses que teníamos. A mi mamá le faltaba a nosotros un puntito acá ahí, ¿no? Teníamos una virgen, teníamos ¿qué más haceme acordar, mamá? El Buda, teníamos un San Jorge, ese era mi preferido. Pero no, en serio, tenemos varios. ¿Qué más teníamos? Teníamos unos elefantes así, con billetes. Teníamos muchos dioses, ídolos ahí, ¿no? Entonces, cuando mamá se convirtió y entendió no adorarás ni te postrarás ante otros dioses, ante falsos ídolos, claro, ella comenzó a cumplir con la ley. Entonces, sacó todo afuera, los tiró a la basura. Y unos amigos de mi hermano los encontraron, se los llevaron y los fueron a vender a una feria. Los tendría que haber roto, ¿no? Pero yo siempre recuerdo, y uno de mis hijos me pregunta, porque él me escuchó hablar, de que mi mamá me había tirado un librito que era un librito para aprender a hacer trucos de magia en cumpleaños, así para hacer esos trucos que uno va a un cumpleaños y aparece un mago ahí.
no estoy hablando de magia, brujería, ¿no? De Satanás, de bruja, no estoy hablando de trucos, de juegos y eso. Y yo tenía un librito que no sé, creo que un tío mío lo había comprado. Y un día, un buen día, digo, bueno, cierto que yo tenía un librito, digo, voy a aprender a ver qué puedo hacer, ¿no? Yo quería llamar la atención, era adolescente y me puse a buscarlo y no lo encontré por ningún lado. Y años después descubrí que mi mamá me lo había tirado porque ella pensaba que, no sé, qué pensaría ella. Pero bueno, comenzó a hacer cumplir la ley. Y entonces, como ella quería que nosotros como hijos viviéramos bajo la ley de Dios, eso a nosotros nos provocó rechazo. Y quiero que usted entienda cuál es la diferencia de predicar en el monte Sinaí y predicar en el monte Calvario. Entonces ella comenzó a hacer o a querer que en la casa todos vivamos bajo la ley de Dios. A ver, pregunto, hermanos, ¿cuántos quisieran que en su casa todos vivan bajo la ley de Dios? ¿Cuántos quisieran? Me parece que les hizo calor a los chicos, no sé si le prendieron el aire arriba, ¿sí? Bien. Pregunto de vuelta, ¿cuántos quisieran que en su casa toda su familia viva bajo la ley de Dios? ¿Cuántos quisieran esto, no? Claro, todos quisiéramos que nuestra familia viva bajo la ley de Dios, o sea, que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa no peque, que no robe, no mienta, que no engañe, que no adultere. Todos quisiéramos esto. Entonces nosotros cuando predicamos muchas veces hablamos de la ley. Predicamos desde la ley y somos duros y decimos porque el pecado que vos estás cometiendo te va a llevar al infierno, cosa que es cierto. Y de hecho, muchos de nosotros a veces hemos alejado personas de la iglesia o del camino de Dios por solamente predicar desde el monte Sinaí. ¿Por qué? Porque nuestro afán por querer que los hermanos vivan bajo la ley de Dios, los hemos alejado. Porque le dijimos, no puedes usar aritos, no puedes pintarte el pelo, no puedes tomar vino, no puedes comer esto, no puedes hacer esto otro. Y hemos comenzado a llenar de leyes o hemos comenzado a querer meter la ley de Dios a aquellas personas que eran nuevitas y estas personas no han entendido que Dios no es solo un Dios de ley, sino un Dios de gracia. Diga conmigo gracia. Gracias. Entonces ahora quiero hablar de la gracia. Y la gracia fue dada en el monte Calvario. ¿En dónde fue dada la gracia? Por favor, acompáñenme a Romanos. Yo sé que hace calor, no me voy a demorar más de 10 minutos. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Versículo Romanos, capítulo 6, versículo 23. Dígame amén cuando lo tengan. Entonces yo quiero que usted recuerde estas dos cosas. En el monte Sinaí fue dada la ley, pero en el monte del Calvario, ¿qué fue dada? Diga conmigo la gracia. ¿Cuántos quieren gracia para su vida? Para los suyos, amén. Vamos a ver qué es la gracia. Dice, Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte, parecido a lo que hemos leído anteriormente. Mas la dádiva, o sea, más el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice, la paga del pecado es la muerte, dice el apóstol Pablo. Pero el regalo de Dios, acá dice dádiva, en otras versiones dice, pero el regalo de Dios, ¿sí? Pero el regalo de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Mis hermanos, la gracia es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. No podemos hacer nada para merecerla. No podemos cumplir ninguna ley para merecerla. Porque si cumplimos una, seguramente otra no. No pudimos cumplir en totalidad la ley como seres humanos, por esto es que Dios nos dio la gracia. Era tan alto el precio que debíamos pagar por nuestros pecados que directamente se nos perdonó
ese precio y se le computó a Jesús con su sangre el pago por nuestros pecados. Así como merecíamos el pecado por la ley, esto no significa que la ley no sirva, esto no significa que la ley no deba ser predicada, pero la ley no es nada sin la gracia. Entonces nosotros debemos entender que cuando no pudimos cumplir la ley, Dios nos regaló ¿qué cosa? La gracia. Por eso yo digo, una cosa es predicar o hablar del pecado que debemos hacerlo, pero una cosa es hablar del pecado parado desde el monte Sinaí y decir, no hagas esto porque te vas a ir al infierno, o no hagas esto porque Dios no quiere. Pero otra cosa es hablar del pecado parado en el monte Calvario, mostrando que amamos a aquellos que son pecadores. No amamos el pecado, pero mostrando que amamos a los pecadores. Durante mucho tiempo la iglesia estuvo parada y quedada, estancada en el monte Sinaí, hablando y predicando desde la ley, desde los mandamientos. No hagas esto, no hagas esto otro. A Dios eso no le gusta. Esa música no le gusta a Dios. Así como te vestís, eso no le gusta a Dios. Y lo único que hicimos fue que las personas se alejen de Dios. Lo único que hicimos fue provocar que las personas no quieran acercarse a ese Dios lleno de leyes, lleno de normas, un Dios malo, un Dios estricto, un Dios que no te deja pasar ninguna. Pero diferente es, hermanos, predicar desde el amor y desde la gracia del Señor. Quizás está pasando como le pasó a este pastor, y no digo en esta iglesia, digo en el mundo. Quizás la iglesia estuvo predicando mucho tiempo del pecado, pero parada desde el monte Sinaí. Y este es el tiempo donde debemos pararnos desde el monte Calvario y hacerle entender a la gente que hay una cruz que está vacía, que allí hay alguien que pagó un precio por nosotros, que nos ama. Eres pecador, es cierto, pero si no cambias, te irás al infierno. Pero hay otro mensaje, hay una esperanza. La esperanza es que si tú te arrepientes, la esperanza es que si tú decides hoy, puedes encontrar a ese Jesús que murió en la cruz por tus pecados y por los míos. Ese es el mensaje que debemos predicar. La cruz es una prueba de amor. Hace algún tiempo yo nunca usé ningún tipo de nada, ¿no? Cadenita, no, pero hace algún tiempo andaba en el centro y decidí comprarme una pequeño cadenita con un dije, con una cruz, vacía por supuesto, porque él ya no está allí. Pero para mí esto no representa nada, no significa nada, o sea que si la tengo me va bien, mal, no. Simplemente es un recordatorio de la prueba más grande de amor hacia mi vida, hacia mi familia. Es un recordatorio, no debo olvidarme nunca de que hay alguien que me amó de tal modo que fue a la cruz en cuenta mía y en cuenta suya. ¿Cuánto dicen amén? Denle un aplauso al Señor porque Él pagó ese precio. Eso es gracia. Eso es gracia. Ahora, ¿qué podemos hacer, hermanos, para recibir la gracia? ¿Cómo recibimos la gracia de Dios? ¿O cómo funciona? Muchos pueden preguntar, ¿cuál es el secreto para vivir bajo la gracia? Para recibirla. Porque yo escuchaba también el otro día un predicador, que más que predicador, hoy él se dedica a dar conferencias por el mundo. Es un japonés nacido en Colombia y criado en Colombia. Y él le hacen una entrevista a un hombre muy sabio, yo se los aconsejo con total libertad, búsquelo en YouTube, se llama Yokoi Kenji, muy bueno, él es cristiano y da conferencias por el mundo. Y le hacen una entrevista, es joven, no tiene más de 40 y tantos años. Digan amén los que tienen esa edad, porque le dije joven. Es joven, tiene 40 y tantos. Y él le preguntan, ¿cuál es si tuvieras que dejarle un solo mensaje a tus hijos, o una sola palabra o algo, englobar todo lo que haces, ¿no? ¿Qué le dirías a tus hijos? ¿Qué enseñanza le dejas? Y él dice, wow, dice, hay muchas cosas, pero lo más grandioso para mí es una sola palabra, y que es gracia, dice él, gracia. Porque no la entiendo,
aún no la entiendo, pero es maravillosa. Es lo que me hace que yo esté donde esté, la gracia. Y mis hermanos, la gracia es así, la gracia no se entiende, la gracia se vive. ¿Cuánto dicen amén? La gracia no se entiende, la gracia de Dios se vive. Yo quiero que con lo que vamos a leer ahora, ya para ir terminando, podamos entender cómo funciona la gracia de Dios. Mire, acompáñame al libro de Lucas, por favor, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículo 39. Acompáñeme, por favor, a Lucas. Yo creo que aquí vamos a poder entender cómo funciona la gracia, cómo opera la gracia. Díganme amén cuando lo tengan. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra de Dios, amén. Este pequeño pasaje a mí realmente me estremece desde hace mucho tiempo. Y yo creo que la gracia se puede resumir en esto que hemos leído. En esta imagen que ocurrió allí en la cruz. Recuerde que estaba Cristo crucificado y dice que a su derecha y a su izquierda habían dos malhechores. Vaya a saber uno qué hicieron. Pero lo que sí debemos saber nosotros que el castigo de la cruz no era un castigo para alguien que robó una gallina, para alguien que robó un chancho, para alguien que... El castigo de la cruz era para alguien que había cometido hechos aberrantes, hechos muy, digamos, como diríamos hoy, los peores homicidios, ¿no? Los peores crímenes, lo más atroz, esa era la palabra que no me salía, atroz. Entonces la cruz estaba destinada a este tipo de personas. Así que quiero que pensemos nosotros por un momento que entre estos tres había solo un inocente, ¿no? Había solo un inocente. Estos dos que estaban a sus costados, uno de ellos mismos reconocía que ellos estaban ahí porque lo merecían. Entonces dice que uno le decía al otro: si eres el Cristo, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le dice: tú no temes a Dios ni siquiera estando aquí, ni siquiera estando al lado de Él. Nosotros merecemos lo que nos está pasando, pero Él no hizo nada. Y dice que le dice, yo creo que esta escena debe haber estremecido el corazón de Jesús aún en la cruz, ¿no? Y quizás la pasión de Cristo solo puede reflejarla un poquito a esta escena. Pero yo puedo imaginarme una persona agonizante, una persona arrepentida de la mala vida, una persona que cometió los peores crímenes. Imaginemos por un momento una persona adicta, una persona llena de errores, una persona que tiene una familia pero que quizá engañó a la esposa, nunca se ocupó de los hijos, se fue a la calle, comenzó a cometer crímenes y demás. Imaginemos una persona así, una persona fría que nunca amó a nadie. Quizás fue un padre ausente, quizás fue un padre golpeador, un esposo golpeador, quizás este hombre fue un alcohólico empedernido, quizás este hombre fue una persona de la más dura con su familia, sin afecto. Y quizás cuando yo nombro esto, muchos de ustedes recuerdan a algún familiar, o quizás alguien de ustedes ha tenido un padre así o una madre así. Pero imagínense este hombre con el corazón más duro,
con los peores crímenes, con el peor pasado, estaba allí agonizando en el último suspiro de su vida, tuvo la oportunidad allí al lado de tener al Señor de señores, al Rey de reyes, igual que el otro, pero solamente uno aprovechó esa oportunidad y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre por un momento volvió en sí, por un momento tuvo fe y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús, mis hermanos? ¿Qué le respondió? ¿Lo sabe? ¿O lo leemos? A ver, lo leemos. Dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Eso es la gracia. Eso es gracia. Un hombre que ha cometido pecado tras pecado, un hombre que le ha fallado a todo el mundo, le ha fallado a Dios, le ha fallado a la esposa, le ha fallado a los hijos, pero en el último suspiro de su vida le dice: Señor, acuérdate de mí. Y en ese momento recibe de gracia el regalo más grande que podemos recibir, que es la salvación. Y sabe que esto a mí me da una esperanza. Y muchas veces, muchos de nosotros nos preguntamos si alguno de nuestros familiares se habrá ido al cielo o al infierno. ¿Alguna vez se preguntó usted esto o no? ¿Se lo preguntó? De hecho, estos últimos 2 miércoles, la hermana Emma, la pastora y maestra Emma, está dando unas enseñanzas acerca del infierno. No sé si sigue el próximo miércoles, tía. ¿Ya terminó? ¿Se grabó, Guti? Sí, ¿no? Ah, se grabó, está bueno. Hablen con Gustavo, aquel que quiere escuchar esta enseñanza, a ver de qué manera él puede hacérsela llegar. Pero muchos de nosotros nos hemos preguntado si nuestros familiares estarán allá o acá, ¿no? Y sabe que esa es una respuesta, porque muchos dicen: bueno, él vivió de tal manera que no, yo creo que como él vivió no se fue al cielo. Él vivió alejado de Dios, vivió haciendo esto. Pero yo tengo una teoría basado en esta palabra que hemos leído recién. Mi teoría es que Dios a todos nos da la última oportunidad para arrepentirnos, aún en el último minuto de agonía de nuestra vida, y algunos deciden por el Señor y otros no. Así como este hombre, en su último minuto de agonía, su último minuto de vida, decidió reconocer que al lado suyo tenía al Rey del universo, y el Señor le regaló por gracia la salvación. Así que a mí no me cabe la menor duda que aquel día que estemos en el cielo nos vamos a encontrar con personas que no nos imaginábamos que iban a estar allí. Yo he visto un video muy lindo, muy gracioso, donde dice, es un meme que le llaman hoy, es un video gracioso, que dice, el apóstol, dice Esteban en el cielo mirando que llega Pablo al cielo, dice, ¿no? Y llega Pablo así todo glorioso al cielo, y Esteban también está como disfrutando allí, y pone la cara así sorprendido y lo ve a Pablo llegar al cielo. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Pablo fue uno de los que tiró la piedra que mató a Esteban. Entonces Esteban murió, ¿no? Esteban murió y nunca se hubiera imaginado que ese hombre que lo asesinó iba a estar en el cielo, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, la gracia es maravillosa. La gracia es un regalo de Dios, así como lo ha recibido este hombre allí, al lado de Jesús en la cruz. Si me pueden ir acompañando. ¿Sabe qué? La gracia, escuche lo que le voy a decir, no es para cualquiera. Y quizá usted diga, ¿cómo no es para cualquiera si recién dijiste que es para todos? La gracia solo es para aquel que la quiere recibir. Porque es un regalo. ¿Vio que hay personas que no les gusta recibir regalos? Hay personas que dicen, no, a mí no me gusta que me regalen nada. Yo todo lo voy a ganar yo. Todo lo voy a ganar por mi esfuerzo. A mí no me gusta que nadie me dé nada. Y está bien ese pensamiento en cierto modo.
pero vamos a tener que cambiar ese pensamiento en lo que a Dios refiere, porque la salvación solo viene por gracia, solo viene por regalo. Y debemos reconocer, sí, que la gracia solo nos la da Dios. La gracia no es por nuestros logros, no es por nuestros méritos, no es por todo lo bueno que seamos. No es como ese dicho que cuando alguien te hace un favor uno le dice gracias, te ganaste el cielo, le decimos, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá usaba mucho esta frase, ella no se acuerda, pero yo era chico y yo siempre le decía a alguien, ay, creo que le decía a un tío que siempre le ayudaba, ay, vos te ganaste el cielo. Decía, no sé si se acordará que ella usaba mucho esa frase, te ganaste el cielo, hermano, le decía. Un pedacito, no. Porque le habían hecho un favor, le habían arreglado. Nosotros tenemos un tío que le decíamos MacGyver porque te arreglaba cualquier cosa, ¿no? Y ella siempre me acuerdo que decía, ay, te ganaste el cielo, le decía. Y sabe que no hay nada que podamos hacer nosotros para ganarnos el cielo. Entonces nosotros, como no hicimos nada para merecer ese regalo de Dios, solo reconocer que lo necesitamos, reconocer que lo queremos, eso es lo mismo que tenemos que predicar. ¿Por qué si a nosotros nos fue dada la gracia como regalo? ¿Por qué si a nosotros Dios nos tuvo paciencia? ¿Por qué si a nosotros Dios nos cubrió multitud de pecados, nosotros no hacemos lo mismo con los otros? ¿Por qué nosotros como cristianos ya vamos y condenamos, juzgamos a los hermanos, al que ha fallado, al que ha caído? ¿Por qué lo pateamos en el piso? ¿Por qué somos legalistas? ¿Por qué le decimos a alguien, vos no podés entrar a la iglesia o vos no podés hacer tal o cual cosa? ¿Por qué si a nosotros nos fue dada por gracia, nosotros no tuvimos que hacer nada? ¿Quién hizo algo lo suficientemente bueno aquí para recibir el regalo de Dios? A ver. Nadie, ¿no? Nadie. Entonces este es el mensaje que tenemos que predicar, el mensaje que debemos vivir. Debemos estar parados ya no en el monte de la ley, en el Sinaí donde fue dada la ley, la tabla, sino que tenemos que estar parados en el monte Calvario, allí donde fue crucificado nuestro Señor. En ese monte donde Él entregó su vida por amor. Gracia es reconocer que Dios me ama. Gracia es reconocer que Él es un Dios de amor. Gracia es reconocer que yo no puedo en mis fuerzas. Gracia es reconocer que no puedo solo. Gracia es reconocer que necesito a Dios todos los días. Hoy justamente yo había decidido predicar de esto y esta mañana vi temprano en Facebook, en una red social, vi una imagen que quiero leérselas. Miren, que publicó, no sé quién la publicó, pero yo le hice una captura de una frase que a muchos de nosotros nos dicen. Yo sé que todos nos vamos a sentir identificados con esta frase. La frase dice, y eso que vos vas a la iglesia, ¿no? ¿Escucharon esta frase alguna vez? Y eso que vos vas a la iglesia. Esta frase se usa mucho para querer condenar o para querer juzgar a alguien que va a la iglesia, a alguien que cree en Dios, pero falla, como cualquiera de nosotros que fallamos. Entonces esta persona que realmente no sé quién es que la puso, ni siquiera la tengo de amigo, me salió esta publicación, yo la capturé, dice, a veces mis conocidos o la familia me lo suelta de golpe, dice. Y eso que vos vas a la iglesia, dice la frase. Y me quedo pensando, dice, ir a la iglesia no me hace perfecto. Me recuerda que lo necesito, hablando de Dios. No voy porque todo me salga bien. Voy porque soy débil y busco fuerzas. Porque me equivoco, y mire lo que dice, y necesito gracia. Necesito gracia. Y luego termina esta persona que no sé quién es, gloria a Dios, que puso esto, dice, la iglesia no es un premio a los santos, la iglesia es un hospital para los que aún estamos sanando. Amén. La iglesia no es un premio a los santos, esto no es un premio al más santo, esto es un hospital para los que aún estamos sanando. Aún estamos en proceso. Así que hermanos, prediquemos gracia, prediquemos amor, no juzguemos, no condenemos a los jóvenes porque se visten de tal manera o porque escuchan tal o cual música. Los cubramos en gracia, en amor, como nos cubrieron a nosotros. Como nos cubrieron a nosotros. No hay pecado que Dios no pueda perdonar a aquel que reconoce que necesita la gracia. Amén. Yo le invito a que usted se ponga de pie, mis hermanos.
Aquel que quiere más gracia en su vida, póngase de pie. Aquel que necesita fuerzas, póngase de pie. Aquel que ha entendido que no es por nuestros méritos. Aquel que ha entendido que la predicación del Evangelio debe ser desde la gracia y el amor para evitar la condenación. Muchas veces quisimos predicar primero la condenación y después el amor. Es al revés, primero el amor. Primero demos la buena noticia, después la mala. ¿Vieron cuando alguien dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál querés escuchar primero? Y muchos dicen, ay, bueno, dame la buena primero como para que me dé fuerza y después dame la mala, ¿no? Entonces, mis hermanos, que la predicación de la iglesia sea así de esta manera. Porque evangelio, ¿qué significa? ¿Qué? ¿El evangelio significa prediquen las malas? ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. ¿Para qué le vamos a predicar las malas si el mundo ya está perdido? ¿Me explico? Ellos ya están en condenación. Prediquemos la buena noticia, seamos la mano extendida, seamos la soga para que ellos suban. Entonces, evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Pero que hagamos como esto que decimos, ¿no? Te doy primero la buena noticia, después la mala. La buena noticia es que hay un Dios que te ama. La buena noticia es que hay un Dios que está dispuesto a perdonarte. La buena noticia es que hay un Dios que está dispuesto a restaurar tu vida. La buena noticia es que hay un Dios de amor que mandó a su Hijo que muera por ti, por mí. La buena noticia es que puedes vivir una vida buena. La buena noticia es que puedes dejar las drogas. La buena noticia es que hay alguien que te ama. La buena noticia es que yo te amo. La buena noticia es que nosotros te amamos. La buena noticia es que esta iglesia te va a recibir. La buena noticia es que estas sillas te están esperando. La buena noticia es que hay alguien que te amó y que te ama y que te amará como nunca. Esa es la buena noticia. Y ahora te doy la mala. La mala es que si rechazas todo esto te irás al infierno. Ya lo sabes. Pero si nosotros damos todas esas cosas buenas, la buena noticia, ¿quién no la va a querer, no? Y sabe que, antes que oremos, la gracia tampoco significa que puedo hacer lo que quiero. La gracia no significa que porque la tengamos, podemos vivir como queremos. No es que yo pueda hacer lo que se me ocurre ahora que tengo gracia y que Dios perdona. Dice, escuchen lo que dice Pablo y ya con esto oramos. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No recibamos en vano la gracia de Dios. ¿Qué significa en vano? Y que nos da lo mismo, que aunque tenemos gracia hacemos lo que queremos, que aunque tenemos gracia seguimos pecando, nuestra vida sigue siendo la misma, porque total la gracia está. No la recibamos en vano. Jesús pagó un alto precio, no hagamos que nuestra vida sea en vano. Ese sacrificio de sangre de Jesús. Amén. La gracia no es para pecar. La gracia es para ser salvos. La gracia nos fortalece. Y sabe que por último, la gracia nos hace herederos de Dios. La gracia nos hace ser hijos e hijas de Dios. Solo por gracia fuimos adoptados. ¿Oramos? Oramos en esta mañana para que podamos entender el mensaje de la gracia de Dios y que este sea el mensaje que vivamos y que prediquemos, que hablemos de este mensaje de gracia. Acuérdese, no nos paremos a predicar desde el monte Sinaí, sino desde el monte del Calvario, ese monte maravilloso donde Jesús derramó hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. Fue tan grande ese amor que Él tuvo, iglesia. No nos olvidemos nunca de ese sacrificio. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Dios, amado Padre, papito querido, porque tú eres un Dios
que ha establecido leyes, normas, preceptos para vivir bien. Pero no pudimos, Señor, cumplirlos. No podemos cumplirlos a todos, dada nuestra naturaleza pecaminosa, dada nuestra carnalidad, Señor. Seguramente te fallaremos, Señor, quizás una vez más, no lo sabemos. Y Señor, sabiendo que la ley fue dada para ser cumplida y que aquel que no la cumpliese moriría, te damos gracias porque tú tuviste un plan mayor, Señor, y que fue que Jesucristo, hecho hombre, cumpliese con la ley para que pudiese dar nuevo paso, Señor, a la gracia, esa gracia que hoy vivimos. Así como tú diste la ley en el monte Calvario a través de Moisés, tú diste la gracia en el monte, Señor, en el monte Sinaí diste la ley, en el monte Calvario diste la gracia. Y es bajo esa gracia que queremos vivir, tratando de cumplir tus leyes, Señor, siendo buenos hijos tuyos. Y que nuestro mensaje, que nuestra predicación sea siempre desde la gracia, siempre desde el amor, Señor, para aquel que lo necesita y que no lo merece, porque yo no lo merecía. Dile al Señor: Señor, yo no merecía la gracia, pero tú me la diste. Yo no merecía la gracia, pero me la regalaste. Y hoy quiero más de esa gracia. Quiero vivir en esa gracia. Y quiero compartir esa gracia a otros que tampoco la merecen, Señor. Porque tu palabra dice, Dios, que tú no mandaste a tu hijo a buscar a justos ni a santos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Que podamos llamar al arrepentimiento desde la gracia, Señor, desde el amor, desde la misericordia. Que sea un nuevo tiempo para esta iglesia, un nuevo tiempo de gracia, donde no hagamos en vano la gracia, donde la gracia no sea, Señor, un permiso para pecar, sino que la gracia sea lo que nos fortalece para no pecar. Que la gracia sea aquello de lo que nos tomamos para seguir en tus caminos y en tu verdad. En el nombre de Jesús yo te pido que llenes de gracia a estos mis hermanos, Señor. Llénalos de tu gracia y de tu amor. Llénalos de ese regalo tan maravilloso que es la gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice amén y amén. Que el Señor le bendiga. Yo le pido que usted le dé un abrazo al que está allí al lado y dígale: Dios te ama y hay gracia para tu vida. Busque a alguien y dígale: Dios te ama y hay gracia para tu vida. Amén, gloria a Dios. La gracia de Dios sustenta nuestra vida. Amén. Porque sin gracia nosotros no pudiéramos estar hoy aquí. Yo le invito a que tome asiento 2 minutitos más. La verdad que es hermoso entender la gracia. Yo cuando era más chico había leído un libro